Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la 25ª semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos la memoria de los santos Andrés Kim Tae-gon, presbítero, y Pablo Chung Ha-sang y compañeros mártires. La primera lectura de hoy viene del libro de los Proverbios, capítulo 21, versículos 1 al 6 y 10 al 13. Como agua de riego es el corazón del rey en manos del Señor. Él lo dirige a donde quiere. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Proceder con rectitud y con justicia es más grato al Señor que los sacrificios. Tras los ojos altaneros hay un corazón arrogante. La maldad del pecador brilla en su mirada. Los proyectos del diligente conducen a la abundancia. En cambio, el perezoso no sale de la pobreza. Los tesoros ganados con mentira se deshacen como el humo y llevan a la muerte. El malvado busca siempre el mal y nunca se apiada de su prójimo. Cuando se castiga al arrogante, el sencillo aprende. Cuando se amonesta al sabio, crece su ciencia. El Señor observa el proceder de los malvados y acaba por precipitarlos en la desgracia. Quien cierra los ojos a las súplicas del pobre, clamará también, pero nadie le responderá. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 118 y el responsorio es: Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. He escogido el camino de la lealtad, a tu voluntad y a tus mandamientos. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Guíame por la senda de tu ley, que es lo que quiero, cumplir tu voluntad, sin cesar y para siempre. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 8, versículos 19 al 21. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: Tu madre y tus hermanos están allá, afuera, y quieren verte. Pero él respondió: Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, digamos algo acerca de a quienes celebramos este día en esta memoria de los mártires de la Iglesia Católica en Corea. Y entre ellos, pues los que encabezan son los santos Andrés Kim Tae-gon, presbítero, y Pablo Chung Ha-sang,
laico que fue un catequista. Entre todos los que se suman a esta memoria, pues son 103 mártires de la iglesia coreana, que es un orgullo tremendo en Corea del Sur. Yo serví como misionero 5 años en Corea del Sur y viví personalmente pues el celo y el gozo y el orgullo de la iglesia católica coreana, de estos mártires que su sangre sembró la fe que hoy en día se vive muy intensamente en Corea del Sur particularmente. En Corea del Norte existe la iglesia católica, pero está totalmente dominada por el gobierno de Corea del Norte. En Corea, Corea tiene un orgullo muy particular de su fe cristiana, puesto que la fe cristiana no llegó a la península de Corea por parte de misioneros. Fueron laicos coreanos que introdujeron la fe cristiana a Corea. Y esto se llevó a cabo porque en aquel entonces China era el centro cultural y del poder de todo el Asia. Y tanto Corea como Japón pues prácticamente vivían a las sombras del imperio de China. Y los que eran educados, los que participaban en los gobiernos, pues tenían que ir a China para ser educados. Y fue en China donde laicos coreanos que habían ido para estudiar, pues se toparon con libros cristianos y fueron ellos que trajeron la fe cristiana, pero con un tipo de filosofía a Corea. No fue que más tarde se dieron cuenta de que detrás de esta fe cristiana, detrás de esta filosofía, detrás de estas creencias cristianas, pues había todo un rito, había devociones conectadas con estas creencias. Y fue entonces que mandaron pedir misioneros de Europa para que vinieran a acompañar a estos primeros cristianos que habían tenido contacto con la Iglesia Católica en China. Así que este es parte del gran orgullo de la Iglesia Católica en Corea, de que fue traída no por misioneros extranjeros, sino por coreanos laicos que tuvieron el encuentro con el cristianismo en China. Entre los que celebramos hoy, los que encabezan este grupo de 103 mártires, pues tenemos al sacerdote Andrés Kim Tae-gon, que fue el primer sacerdote ordenado para la Iglesia Católica en Corea. Él hizo su formación sacerdotal en Macao y después fue ordenado sacerdote en Shanghai y después regresó a Corea para servir a la comunidad católica en su país. El otro que encabeza este gran número de 103 mártires es Pablo Chung Hassan. Pablo nació a fines del siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, y él era catequista. Y parte de su celo de la fe cristiana pues era reunirse con los cristianos católicos dispersos en la península coreana para fortalecerlos en la fe y para que se mantuvieran firmes, particularmente en medio de las persecuciones. Entre los años 1838 y 1866 se desataron varias persecuciones en contra de los cristianos, porque era visto por el reinado coreano en aquel entonces como una amenaza extranjera. Y más de 8,000 coreanos cristianos católicos murieron mártires. En este memorial solamente se reconocen a 103 de ellos que fueron canonizados por Juan Pablo II en el año 1984. Y algo curioso, algo que rompió la tradición, esta canonización no se llevó a cabo en Roma, sino que
Juan Pablo II decidió canonizar a estos mártires en Seúl, la capital de Corea del Sur. Así que le damos gracias al Señor por este gran testimonio, porque la mayoría de estos mártires fueron laicos, ¿no? Entre este grupo de 103 que se recuerdan en este memorial, pues están estos dos que encabezan, Andrés Kim Tae-gon y Pablo Chung-ha-sang, pero también hay 2 obispos franceses que fueron enviados para acompañar a la Iglesia Católica en Corea, y después 7 misioneros franceses también murieron mártires, pero la mayoría son hombres y mujeres que derramaron su sangre por su fe en Cristo. Y entre ellos también hay un jovencito, un joven de 13 años, que también valientemente se enfrentó contra el juez que lo condenaba a muerte. Así que es un grupo muy interesante que está compuesto la mayoría de laicos. Y repito, este es un orgullo impresionante en Corea del Sur. La fe católica en Corea está muy viva, muy latente. Entre la población de más o menos 45 millones de Corea del Sur solamente, pues unos 4 a 5 millones son católicos. Pero la presencia católica es una presencia impresionante, que aunque es una minoría, aún en relación a otras denominaciones cristianas, particularmente la presbiteriana, pues la presencia católica tiene una presencia moral impresionante. Así que hoy nos unimos a la comunidad católica de Corea en celebrar este memorial de los 103 mártires coreanos entre los años 1838 y 1866. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy. Continuamos leyendo del libro de los Proverbios. Y aquí tenemos una serie de aforismos, o sea, enseñanzas en torno a la vida moral, a la vida ética, que se distingue de aquellos que buscan aprovecharse, buscan oprimir y no tienen una consideración tanto por el justo ni por los que son vulnerables entre ellos. Comienza la primera lectura de hoy diciendo: como agua de riego es el corazón del rey en manos del Señor. Él lo dirige a donde quiere, ¿no? Y aquí este aforismo o este proverbio nos da la imagen, ¿no?, de un rey que pone su liderazgo, que pone su servicio en manos del Señor para que su servicio como líder, como protector, pues sea fructífero según la voluntad de Dios. Y si hablamos de un rey que pone su corazón en manos del Señor para que sus responsabilidades pues produzcan frutos según la voluntad de Dios, si esto se dice de un rey, pues también se puede decir de cualquier persona, hombre o mujer, que tenga una posición de liderazgo, que cuando pone su corazón, cuando dispone de que se permita ser guiado por la voluntad del Espíritu y la gracia de Dios, pues entonces sus obras, su liderazgo, sus responsabilidades tendrán más éxito, no según el mundo, pero según la voluntad de Dios, ¿no? Esto lo podemos decir también de cualquier padre de familia, ¿no?, que vea su responsabilidad, su llamado a ser papá, mamá, y que ponga esa responsabilidad a la providencia de Dios para que su trabajo como padre, como madre, de que todo sea guiado por la inspiración de Dios, por la providencia de Dios, ¿no? Así que no solamente este aforismo, este proverbio nos habla de un rey, sino de toda persona que reconozca que tiene responsabilidades y obligaciones, ¿no?, para que esa responsabilidad, ese trabajo, esa obligación esté a la disposición de la voluntad y providencia de Dios. Continúa la lectura diciendo: al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Dios no ve como el hombre ve, ¿no? Quizás para nosotros
nuestras acciones, lo que llevamos a cabo nos puede parecer bien, pero Dios también va detrás de las intenciones, de aquello que nos motiva. Pues aún cuando pensamos que estamos actuando mejor, quizás nuestras motivaciones no son las más dignas. Proceder con rectitud y con justicia es más grato al Señor que los sacrificios. Esta es una enseñanza sapiencial que encontramos mucho en la tradición profética, ¿no? Que Dios, por encima de los sacrificios, de los y ofrendas que el pueblo le ofrece a Dios, lo que Dios quiere es un corazón recto, un corazón justo, que busquen vivir en la hermandad, en la solidaridad del pueblo que Dios quiere que Israel llegue a ser. Así que no basta simplemente proveer los sacrificios, las ofrendas al Señor, si nuestras vidas no reflejan una rectitud, una concientización de que somos llamados a la justicia, a la hermandad, a la solidaridad como pueblo santo de Dios. Dice, tras los ojos altaneros hay un corazón arrogante, la maldad del pecador brilla en su mirada. Y la imagen que nos casi la pinta este aforismo, este proverbio, ¿no? de la persona arrogante, orgullosa, que levanta la cara, que abre los ojos como queriendo imponer su arrogancia y su maldad. Pues esto es lo que Dios detesta, ¿no? Un corazón arrogante es alguien que quiere imponerse por encima aún de la voluntad de Dios, que quiere hacer de lo suyo el centro, no solamente de su vida, sino también para imponerlo sobre otros. Dice, los proyectos del diligente conducen a la abundancia, en cambio el perezoso no sale de la pobreza, ¿no? No basta simplemente desear y pedirle a Dios que nos ayude si uno no pone su parte, si uno no trabaja, si uno no colabora con la gracia de Dios, esperando de que todo le caiga del cielo. El diligente es aquel que se pone a la voluntad de Dios, a la providencia de Dios, pero no deja de trabajar. O sea, como va el dicho de San Benito, el fundador de los benedictinos, trabaja como si todo dependiera de ti y ora como si todo dependiera de Dios, ¿no? Es algo que está conectado con esta enseñanza de este proverbio. Los tesoros ganados con mentira se deshacen como el humo y llevan a la muerte. A veces, cuando vemos al violento o al impío superarse, pensamos de que todo lo que adquieren, pues, lo tendrán para siempre, pero uno no conoce el corazón de esas personas, uno no conoce cómo viven, ¿no? Y nos imaginamos de que su superación es mejor que la nuestra, pero uno no solamente ve lo de fuera, no vemos lo de dentro. Y aquí esta enseñanza de este proverbio nos dice de que todo aquello que se gana con mentira, todo aquello que se gana con violencia, con robo, pues a últimas no perdurará para siempre. En el final de cuentas, aún hoy en día, ¿de quién sabemos? No tanto los violentos, no tanto de los que oprimen, no tanto los que abusan, sino aquellos que han dejado una huella profunda en la historia de la humanidad por la forma en que rigen sus vidas, por la justicia, por la hermandad, por la solidaridad. El malvado busca siempre el mal y nunca se apiada de su prójimo. Aquí también se puede conectar los dichos del Evangelio de parte de Jesús, que cuando dice, ¿no? Por el fruto conocerás el árbol, ¿no? Y aquel que es malvado, despiadado, pues siempre andará buscando hacer el mal. Y el tipo de árbol que es, pues es un tipo de árbol que no produce fruto bueno. Cuando se castiga al arrogante, el sencillo aprende. Cuando se amonesta al sabio, crece su ciencia. Aquí la imagen que nos provee es de que
la persona sencilla, pues a veces a golpes, ya sea por su propia experiencia o por la experiencia golpeada de otros, aprende. Quizás el miedo es lo que lo lleva a aprender de las desgracias de otros, pero el sabio aprende también de las palabras, de las amonestaciones. No tiene que esperar el sufrimiento, ya sea personal o de otros, para que su ciencia, o sea, su sabiduría, incremente o aumente. El Señor observa el proceder de los malvados y acaba por precipitarlos en la desgracia. Aquí nos da la impresión de que tras todas las acciones humanas está la mano de Dios, y que al justo, que al recto, pues Dios sacará provecho y frutos buenos, mientras que los que proceden de la malicia, los que proceden de la violencia, de los que proceden de la injusticia, la mano de Dios los precipitará a la desgracia. Quien cierra los oídos a las súplicas del pobre, dice el último verso de esta lectura, quien cierra los oídos a las súplicas del pobre, clamará también, pero nadie le responderá. Aquí podemos conectar, por ejemplo, la enseñanza de Jesús, ¿no? Según como tú te comportes con otros, así Dios se comportará contigo, ¿no? Si quieres que Dios te perdone, perdona, ¿no? Así que aquel que es indiferente a las súplicas del pobre, no esperes de que Dios te escuche a ti. Si tú fuiste indiferente, si tú cerraste tus oídos, si tú cerraste los ojos a las necesidades, al clamor de aquellos que te necesitaban, ¿cómo vas a esperar de que Dios te escuche y te responda si tú no hiciste con otros lo que tú ahora pides de Dios? Buenos consejos que para la vida, buenos consejos que nos invitan, ¿no?, a contemplar nuestros valores, nuestra forma de ser, de vivir, nuestra forma de relacionarnos. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Marcos, y esta es una escena que el evangelista Lucas la ha tomado del Evangelio de Marcos y le ha cambiado su lugar dentro del Evangelio, y también ha modificado algunas cosas. En el Evangelio de Marcos y de Mateo, esta escena está antes de la parábola del sembrador. Sin embargo, Lucas ha puesto esta escena después de la parábola del sembrador y conecta en cierta manera las últimas palabras de este Evangelio con la conclusión que Jesús le da a la explicación de la parábola del sembrador. Ya lo mencionaré más adelante. Dice el Evangelio: en aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Esta escena Lucas la toma prácticamente directamente del Evangelio de Marcos, pero le da un toque muy diferente. Elimina algunos toques muy difíciles y muy conflictivos que Lucas no los incluye. Por ejemplo, el evangelista Marcos, justo antes de esta escena, dice que la madre de Jesús, María, y sus parientes fueron a buscar a Jesús porque pensaban que estaba loco. O sea, están escandalizados, ¿no? Y van para llevárselo a casa. Esto en el capítulo 3, versículo 20 y 21, Marcos nos deja esa imagen, ¿no?, de que la familia de Jesús no lo entiende, no lo comprende, y van para llevárselo porque piensan que se está metiendo en problemas y que quizás los va a meter en problemas a él porque piensan que se está volviendo loco, ¿no? Y sin embargo, Lucas, cuando tiene este Evangelio de Marcos con esta motivación de la familia de Jesús que va a buscarlo, Lucas no incluye esa parte del por qué la familia de Jesús va a buscarlo. Y esto es
entra en las intenciones del evangelista Lucas, el cómo él toma la fuente del Evangelio de Marcos, la edita para su propia interpretación tanto de Jesús como de la familia de Jesús. En el Evangelio de Lucas tenemos las narraciones de la infancia de Jesús que el Evangelio de Marcos no tiene. Y en las narrativas de la infancia de Jesús, María resalta de una forma muy positiva, lo cual no es como Marcos pinta tanto a María como a la familia de Jesús, que les toma tiempo en entenderlo y ser atraídos y en cierta manera pues identificarse con el reino que Dios en Jesucristo está inaugurando. Lucas pinta a María desde el principio de su evangelio en una forma muy positiva y quizás por eso no incluye esa motivación que Marcos le da el por qué la familia va a buscar a Jesús. Y simplemente no la pone. Porque Lucas tiene un interés muy diferente en torno a la familia de Jesús y particularmente de María. María desde el principio del Evangelio de Lucas es la madre, es la sierva de Dios que escucha la palabra de Dios, la guarda en su corazón y la pone en práctica, que es prácticamente la conclusión de la explicación que Jesús da de la parábola del sembrador, de que su familia, su madre, sus hermanos, sus hermanas son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y en el Evangelio de Lucas, este es el caso de María. Así que cuando Lucas toma el Evangelio de Marcos, lo edita y lo reorganiza para su propio plan de su Evangelio, en lo cual pone a María particularmente en una imagen muy, muy positiva. O sea que ella es una imagen ejemplar y modelo de discipulado que desde que fue escogida por Dios, llamada por Dios, ella va guardando en su corazón todo lo que Dios le revela para irlo meditando y también irlo poniendo en práctica, ¿no? Y esta es la imagen, este es el proyecto del evangelista Lucas en su evangelio. Al tomar el Evangelio de Marcos, editarlo, cambiar el orden de las escenas, porque él tiene una idea muy diferente que Marcos. En Marcos, tanto la familia como los discípulos simplemente no entienden a Jesús. En el Evangelio de Lucas es muy diferente. La imagen de María particularmente tiene una noción mucho más positiva y ejemplar, podemos decir, del discipulado, de que María no se conforma simplemente con ser la madre de Jesús, sino que ella desde su llamado, desde su invitación por Dios para ser la madre de nuestro Señor, ella ya tiene esta disponibilidad, no simplemente confiarse a ser la madre de Jesús, sino que ella también se tiene que hacer discípula de Jesús, que tiene que identificarse con el plan de Dios, con el reino de Dios, como Jesús, su Hijo, también lo tuvo que hacer, ¿no? Y por encima de la conexión de la sangre tiene que estar la prioridad de Dios por encima de todo esto, ¿no? Y es algo que aquí nos dejan claro tanto esta escena en Marcos como en Mateo como en Lucas también, de que por encima de la sangre tiene que estar la prioridad y la supremacía de Dios, que después esta supremacía de Dios sobre todas las cosas tiene que reorganizar las otras prioridades, incluyendo la familia. La familia tiene que estar por debajo de la voluntad de Dios, por debajo del reino de Dios, por debajo de lo que Dios desea para su creación, ¿no? Y esto lo encontramos en los evangelios. Es la voluntad de Dios, es la primacía de Dios que tiene que estar por encima de todas otras prioridades en nuestras vidas, incluyendo la de la familia. Después dice el Evangelio:
Finalmente, la familia en este evangelio de Lucas viene y no pueden acercarse a Jesús y se corre la voz y le llega a Jesús la noticia de que su familia viene, lo están buscando. Y Jesús tiene la respuesta a esta, que a primeras parece que Jesús está rechazando su familia de origen, pero no, simplemente Jesús está dejando en claro que por encima de la familia, por encima de la sangre, está Dios, la voluntad de Dios, el reino de Dios, el llamado de Dios, que tiene que reorganizar todas otras prioridades. Y Jesús le dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios. Y estas palabras que Lucas cambia, en el Evangelio de Marcos dice, todo aquel que hace la voluntad de Dios. Lucas lo cambia, todo aquel que escucha la palabra de Dios, que son prácticamente las palabras de la explicación de la parábola del sembrador, donde Jesús dice, todo aquel que es tierra fértil, donde la semilla cae, germina, crece y produce, pues es como aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Aquí, entonces, Jesús está redefiniendo lo que significa ser familia en Dios. Aquellos que escuchan la palabra, la asimilan y la ponen en práctica. Y esto es María. Así que Lucas tiene una imagen muy diferente que la de Marcos, una imagen muy positiva en la cual María representa para nosotros un modelo de discipulado, porque particularmente en las narraciones de la infancia de Jesús, Lucas pone este refrán, ¿no?, de que María en cada paso de su llamado, de su sí a Dios, va repitiendo esas, o el evangelista Lucas pone estas palabras en María diciendo, y María guardaba esto en su corazón, ¿no? Y ya desde ese llamado, ya Lucas pues nos deja esta imagen impresionante de María. Así que Jesús no está rechazando su familia de origen, simplemente está reorganizando las prioridades bajo la providencia de Dios, bajo la primacía de Dios. Muy bien, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.